Señor, al estar delante de tu palabra, venimos con temor y, Señor, pidiéndote que por favor nos ayudes. Lo que estamos a punto de escuchar es complejo para muchos de nosotros y a veces nos justificamos nuestras malas actitudes de tantas maneras diferentes. Pero yo te doy gracias porque tú eres bueno y porque en ti nosotros tenemos ejemplo. Y no nada más ejemplo, sino que por lo que tú has hecho, nosotros también ahora somos capaces de poder obedecerte, porque tú has cambiado nuestro corazón de piedra por uno de carne, porque nosotros que estábamos muertos, ahora vivimos por tu poder. Y Señor, porque nosotros que no tenemos fuerza, encontramos todas nuestras fuerzas en ti. Así que Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús acaba de bajar del monte de la transfiguración y bajando del monte de la transfiguración vio a un grupo de gente que estaba discutiendo con sus discípulos y discutían porque sus discípulos no habían podido sacar a un demonio de un niño. ¿Recuerdan la historia? Jesús habló de la fe en ese entonces y de que la fe es el medio por el cual nosotros podemos hacer lo que Él nos pide. Él dijo que si nosotros podemos creer, todo nos es posible. Y nosotros vimos la fe de este hombre que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús dijo, si tan solo tuvieran fe como un granito de mostaza. La fe de este hombre era imperfecta, tenía dudas, pero Dios puede ayudar nuestra fe y Dios acepta nuestra fe incluso así. Él sabe lo que somos, Él se acuerda de que somos polvo. Así que ahora Jesús parte de ahí, recuerden que él estaba cerca de Cesarea de Filipo, y dice el versículo 30, y habiendo salido de allí, de Cesarea de Filipo, precisamente, caminaron por Galilea. Recuerden que Galilea es esa región al norte de Judá, cerca del mar de Galilea. No sé si recuerdan el mapita que les dibujé aquí alguna vez. Es la parte al norte de Jerusalén, donde Jesús fue súper famoso y donde hizo muchos de sus milagros. ¿Recuerdan la ciudad de Capernaum? Donde multitudes se juntaban a ver a Jesús. Bueno, Capernaum está en Galilea. Caminaron por Galilea, dice Marcos 30, y no quería que nadie lo supiese. Este es un tiempo en el que Jesús no está ahí para hacer un ministerio público. Él desea pasar inadvertido porque, dice ahí el versículo 31, enseñaba a sus discípulos. Este no es más ministerio público, él está pasando tiempo con sus discípulos porque él los está preparando para el futuro. No solamente para su muerte y su resurrección, sino para un futuro donde él no va a estar, como lo vimos la vez pasada. Y mientras él estaba ahí, en Cesarea de Filipos, enseñando a sus discípulos, les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Sus discípulos no entendían esto, era complejo para ellos, pero ellos tenían temor de preguntar. Así que vamos a partir esto en cachitos. Sus discípulos aún no entendían la obra salvadora del Mesías. Ellos sabían que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, Dios de Dios, Dios mismo, pero ellos no entendían lo que Jesús iba a hacer porque para ellos era chocante. Ellos tenían cierta idea del Mesías, ellos tenían muchas esperanzas en Jesús, ellos tenían sentimientos por Jesús que hacían que esta verdad fuera difícil de pasar para ellos. Sin embargo, Jesús toma tiempo nuevamente y les repite que el Hijo del Hombre va a morir y que va a ser entregado. Esta palabra entregado es interesante en griego, se pronuncia paraidon, y esta palabra es una palabra legal y se usaba para hablar acerca de una persona que es entregada para el juicio y para la sentencia, incluso para ser ejecutada. Esta palabra tiene que ver con eso. Jesús dijo que el Hijo del Hombre lo iba a entregar. Él está usando su título divino. Recuerden esta profecía en Daniel 7, donde uno como hijo de hombre, dice Daniel, se presenta delante de Dios cara a cara. Él tiene cualidades divinas. Él sería entregado, este Hijo del Hombre, que es maravilloso, que es glorioso, que es supremo por sobre todas las cosas, sería entregado en manos de hombres, en manos de pecadores. Todos los hombres son pecadores. Y le matarán.
Y esta es una de las partes que ellos no podían entender. Lo matarán, pero después de muerto, dice, resucitará. Me gusta mucho esta partecita de después de muerto porque habla de la realidad de que Jesús de verdad murió. Muchas personas piensan que Jesús no murió. Cualquier musulmán piensa eso, que Jesús no murió. Pero Jesús de verdad murió. Después de muerto, Él resucitó. Aquí la pregunta que a mí me sale a la luz es, ¿quién lo entrega? Porque Él dice que el Hijo del Hombre será entregado. ¿Quién lo está entregando? Bueno, nosotros al leer la historia bíblica, nosotros podemos leer que los judíos lo entregaron en manos de las autoridades romanas, lo aprendieron en el huerto mientras él estaba orando por la noche y se lo llevaron a las autoridades romanas para entregarlo. Judas lo entregó, recuerdan, él fue a darles dónde estaba, a decirles dónde estaba Jesús y recibió 30 piezas de plata al respecto. Pilato lo entregó para su ejecución. Él dijo, yo me lavo las manos, aquí está este hombre, su sangre sobre ustedes. Un gobernante malvado, negligente, que a pesar de ver a un justo sufriendo, él se deslinda de él y lo entrega para morir, sabiendo él que no ha hecho nada malo. Él por su propio juicio entendió que Jesús no había hecho nada malo y aún así lo entregó. Un gobernante malvado, perverso y negligente. Entonces, nosotros al leer la historia bíblica podemos saber que varias personas lo entregaron. Pero conforme nosotros vamos avanzando y terminamos los evangelios, nosotros encontramos un versículo muy interesante en Hechos 2:23. Escucha lo que dice Hechos 2:23. Dice, aquí está hablando Pedro y él está hablando en su primer sermón. Dice, este hombre, es decir, Jesús, entregado por el plan predeterminado y la presciencia de Dios. En Hechos 2:23 dice así. Este hombre entregado, dice ahí, por el plan predeterminado y la presciencia de Dios, por el previo conocimiento de Dios y por el plan de Dios fue entregado. En conclusión, Dios entregó al Mesías para morir. Fue Dios mismo quien en su plan dispuso a su propio Hijo para que Él cargara y llevara los pecados del mundo para salvarlos. Dios lo hizo, Dios lo entregó. Y hay muchas implicaciones que se desprenden de esto, pero no tenemos tiempo después. Si Dios nos permite, lo abordaremos. Lo que quiero enfatizar únicamente con esto es lo que ya hemos dicho con anterioridad. La salvación es del Señor. Todo viene de Dios. Así que Él será muerto en manos de pecadores. Pero ahí no se termina la historia. Ahí no se termina el Evangelio. El Evangelio es la verdad gloriosa de que Dios envió a su Hijo para salvar a pecadores, naciendo de una virgen, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. La resurrección es lo que garantiza nuestra fe y la resurrección es lo que vindica a Jesús como el Salvador del mundo. Así que dice ahí, le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y así fue. Jesús cumplió su palabra, Él resucitó al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Esto me hace un poquito de ruido porque cuando yo leí esto, lo primero que me pregunté fue, pues, ¿por qué tienen miedo? ¿A poco Jesús era como esos maestros que tuvimos en la prepa, ¿se acuerdan? Que eran así bien mala onda y que nos regañaban y nos decían que no preguntáramos. Yo no creo que Jesús sea áspero o duro. Lucas, en su relato paralelo, dice que ellos tenían miedo de preguntarle sobre estas palabras. Ellos no sabían muy bien qué iba a pasar. Ellos no sabían cómo iba a morir. Ellos no sabían cómo Él iba a resucitar. Mateo, en su relato paralelo, dice que se entristecieron en gran manera al escuchar que Él iba a morir. Y la verdad, al juntar todas estas cosas, lo que yo puedo decir es que ellos ya no querían escuchar más. Ellos no querían que Jesús muriera. Ellos ya habían escuchado esto con anterioridad y ellos no habían respondido bien. Para ellos la idea del Mesías muerto era muy chocante. A ellos no les gustó, ellos estaban tristes, ellos estaban sufriendo. Estaban sufriendo porque ellos no querían ver a Jesús morir. Ellos no podían creerlo.
Literalmente no podían creer lo que Jesús les estaba diciendo. Cuando yo hablo con mi mamá y de repente le cuento cosas que pasan, ella me dice, ¿cómo crees? Ellos también estaban así como que, no, ¿cómo? O sea, si esto acababa de... No, o sea, no, es increíble lo que me estás diciendo. Lo que Jesús les estaba diciendo era que el soberano Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, moriría como un sacrificio en manos de pecadores. Para ellos esto sería doloroso, muy doloroso. Tenían expectativas del Mesías, tenían esperanzas en Jesús. Jesús se había vuelto su amigo querido, su maestro amado. Ellos no querían escuchar esto más, ellos no podían escuchar más. El relato de Lucas me muestra nuevamente la compasión de Jesús, porque en Lucas 9:45 dice, ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no entendiesen. Ellos de verdad no entendían la magnitud de lo que Jesús decía a nivel teológico, es decir, cómo Dios estaba obrando para la salvación del mundo, pero ellos también no podían escuchar esto más y no lo entendían completamente porque su dolor les cegaba. Y Jesús en su misericordia se los encubre. Jesús no les está diciendo cómo iba a morir, que sería en una cruz, que sería escupido, que sería odiado. Jesús les encubre eso. Y a veces no pensamos como que el no saber el futuro es una de las muestras del amor de Dios para nosotros. A veces pensamos que si supiéramos lo que fuera a pasar, seríamos más felices y nuestra vida estaría arreglada, ¿verdad? La verdad es que no. La verdad es que no, nuestra vida sería muy triste. Nosotros no tendríamos sorpresa de nada, nosotros viviríamos a expensas de ver cómo todo sucede y nosotros no podemos hacer nada porque ya sabemos lo que va a pasar. Viviríamos muy desesperados, muy desesperados. Pero Jesús encubre esto de sus discípulos. Ellos no entienden estas palabras y tienen miedo de preguntar qué es lo que va a pasar con su maestro. Para ellos la resurrección también sería un problema porque no creyeran que Jesús puede resucitar gente, ellos lo han visto hacerlo, pero Él puede hacerlo porque está vivo. Pero si Jesús llegase a morir, entonces ¿cómo va a ser cómo va a pasar esto de la resurrección? Ellos traen ahí una maraña en su cabeza a los discípulos. Ellos todavía no entienden. Pero este ejemplo de Jesús y de la humildad de Jesús va a ser la ilustración que va a marcar todo el desarrollo de nuestro texto por venir. La vida de Jesús fue una vida que fue de humillación en humillación, cada vez mayor y cada vez más profunda. Desde que vino al mundo naciendo como un bebé en un establo, hasta ser odiado por su propia gente, ser considerado loco por su familia. Sus discípulos no confiaron en él la clase pasada, la prédica pasada. Jesús cada vez es más humillado y el punto máximo sería la cruz, donde Él, que es digno de admiración y de amor, de toda nuestra admiración y todo nuestro amor, sería tratado como el peor de los criminales y como el más vil de los hombres. Jesús es nuestra mayor muestra de humildad. La humildad de Jesús es la mayor muestra de humildad en el universo entero. Su humildad en la cruz especialmente. La palabra de Dios dice que cuando Él llegó a Capernaum con sus discípulos y cuando estuvo en casa, no sabemos la casa de quién, probablemente la casa de Pedro, porque Él vivía ahí, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Esta es una excelente manera de empezar una clase. Empiezas hablando de lo que tus alumnos ya están hablando. La palabra de Dios dice que los discípulos callaron. Y como en la prédica pasada, el domingo pasado, ellos callaron no porque no supieran, no porque se les había olvidado, sino porque estaban avergonzados. Ellos tenían pena. Miren lo que dice el versículo 34. Ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor.
Ellos acaban de escuchar hablar a Jesús acerca de cómo sería humillado, de cómo Él pondría su vida en rescate por muchos. Y lo único en lo que pueden pensar ellos es quién va a ser más exaltado después, quién va a ser más honrado después. Y ellos están ahí peleando y compitiendo unos con otros para ver quién es el mayor de entre todos, quién es el líder. Ay, estos discípulos tan necios, ¿cierto? Tienen tanto que aprender, pero también nosotros tenemos una inmensa necesidad de aprender, ¿verdad? Ellos estaban peleando por el primer lugar y ellos sabían que estaba mal. Aún así siguieron haciéndolo. Lucas en su relato paralelo dice que Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, les preguntó de qué disputaban. Y me gusta lo que dice Lucas porque está hablando de los pensamientos de sus corazones, es decir, el pensamiento de todos los discípulos en su corazón era el mismo. Todos estaban siendo orgullosos, todos estaban buscando su propia honra, todos estaban buscando ser los primeros. Como niños de primaria. ¿Has visto cómo los niños pequeños pelean por eso? No, tu papá no es más fuerte, mi papá es más fuerte. No, tu gol no estuvo tan padre. Era una discusión infantil. Están los discípulos de Jesús metidos. Entonces, Jesús, dice la palabra de Dios en el versículo 35, se sentó. Y es importante esto y que Marcos haga una alusión a que él se sentó porque sentarse es la posición clásica de un rabino cuando comienza a enseñar. Jesús va a comenzar a enseñarles algo. Jesús se sentó y les llamó y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Yo solamente puedo ver su cara así de, porque es totalmente contracultural. Totalmente contracultural a lo que ellos saben, a su idea del Mesías, a la idea de este Mesías que iba a venir glorioso, sentado en un caballo, conquistando el mundo, a la imagen de la más alta religiosidad que ellos han aprendido desde que eran chiquitos, porque la imagen de más alta religiosidad en el mundo judío eran los fariseos. ¿Y cómo eran los fariseos? Bueno, los fariseos procuraban su honor de muchas maneras, por ejemplo, orando. Para que todas las personas vieran qué buenos eran ellos y qué tan religiosos eran ellos, ellos oraban haciendo oraciones larguísimas en las esquinas donde pasaba cada vez más gente, para que la gente viera y dijeran, mira, ya viste qué bonito ora ese de ahí, híjole, qué bárbaro. Lo que hacían también los fariseos era dar mucha ofrenda. Ellos ofrendaban mucho. Algunas personas, alguna vez escuché que para dar la ofrenda lo daban también en algún objeto de metal. Y los fariseos, para que se escuchara así que daban mucho, llevaban muchas moneditas. Entonces, como el objeto era de metal, ellos dejaban caer sus moneditas y se escuchaba mucho. Mira todo el dinero que él dio, qué bárbaro. Él es buenísimo. Cuando ellos ayunaban también, por ejemplo. El ayuno es privarse de alimentos para dedicarse a buscar la voluntad de Dios. Cuando ellos oraban, ellos no se peinaban, ellos no se rasuraban, ellos estaban ahí todos tilicos, ponían así su carita de píchame un pan, y para que dijeran, mira, ¿cuánto tiempo lleva ayunando? ¡Qué bárbaro! Ayuna un montón, ha de ser bien religioso. Los discípulos habían crecido con esa imagen de religión siempre, que a las personas religiosas se les da honor, y ellos estaban peleando por el honor. Pero esta instrucción de Jesús, que el que quiere ser el primero, que sea el último, no nada más es contracultural para ellos, es contracultural para nosotros también. En nuestra cultura se eleva de manera inmensa el autoestima, el amor propio, el orgullo propio. Muchos psicólogos piensan que los grandes problemas de la sociedad tienen que ver con falta de autoestima. Yo en lo personal pienso que muchos de los problemas de nuestra sociedad tienen que ver porque la gente se ama mucho a sí misma. Piensan que se merecen todo, que desean todo, que deben de ser tratados, y eso genera muchos problemas.
En nuestra cultura también hay un deseo de ser relevantes, de ser importantes, de ser exitosos a nivel de que seamos famosos y de que las personas nos reconozcan. Esa idea se nos inculca desde muy temprana edad. Nuestra cultura está llena de mentores, de coaches, de influencers, ¿cierto? Los niños idolatran a los influencers de TikTok, que no hacen nada más que hacer el ridículo enfrente de una cámara, y nuestra cultura exalta a esas personas y les llena de dinero las bolsas. No aporta nada a la cultura más que entretenimiento, y nuestra cultura idolatra a esas personas, y los niños están desesperados por ser como ellos también. Si nosotros pudiéramos pedirle prestado un poquito a lo que viene de Marcos, yo quisiera que leamos lo que dice Marcos 10 en el versículo 42. Marcos 10, 42. Dice, Jesús llamándolos a los discípulos les dijo: saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Verdad que sí? Las personas les encanta ser diputados y senadores y tener cargos políticos, ¿verdad? Porque los que tienen un puesto grande ejercen autoridad sobre los demás, se benefician mucho de ello. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Pero, dice el versículo 43, no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús está diciendo que la persona más grande en el reino es el servidor de todos. El servidor de todos. Es triste ver cómo en las iglesias también esta idea cultural permea. Usualmente las personas que tienen algún cargo están sentadas esperando, los demás están sirviendo. Pero la palabra de Dios dice que todos los que deseamos ser grandes debemos de ser los servidores de todos. Así que esa es la idea de humildad. Dios pone una pared enfrente de los discípulos y enfrente de su tren que va corriendo buscando la honra, y los detiene en seco. Jesús continúa su enseñanza en Marcos y dice, y tomó a un niño, dice el versículo 36, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y el que me recibe no me recibe a mí, sino el que me envió. Cuando los alumnos no entienden algo, lo que hacen los maestros es ponerles un ejemplo en el pizarrón, o darles un ejemplo de la vida, ¿verdad? Y eso les ayuda a conectar la idea. Jesús toma esta ayuda visual de un niño. Aquí Marcos nos dice que tomándole en sus brazos al niño, se los presentó a sus discípulos. Lucas dice que lo puso a un lado de él. Es decir, este es un niño que es lo suficientemente pequeño como para que lo cargues, pero es un niño que es lo suficientemente grande para estar de pie. Como Leví, lo más como Job, que sí lo puedes cargar, pero él ya puede caminar. Un niño no más grande que Job, tal vez como Leví. Entonces Jesús dice, miren, tomándole en sus brazos dijo, el que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Esta es una ayuda visual muy poderosa. Este niño que tomó, ya les dije, es un niño pequeño, pero un niño no nada más es pequeño. Él es débil, él es sin poder, no tiene logros, ni grandeza, ni poder. Él es dependiente, él es vulnerable. Dicho de una manera simple, un niño así no tiene nada que ofrecerte. Más que cachetes gorditos. Pero de ahí no pasa.
Un niño así no tiene nada que ofrecerte. Y Jesús dice que si nosotros recibimos a un niño como ese, no un niño igual que ese, sino un niño como ese. Jesús está haciendo una comparación de un niño con uno de sus discípulos. Porque lo que están haciendo los discípulos es, no, yo quiero ser el mejor, yo quiero ser el mejor. Dicen, no. Ustedes deberían de servir al menor de mis discípulos, incluso si ese discípulo se ve como un niño, que es dependiente, frágil, sin poder y sin logros. Si ustedes lo reciben, a mi discípulo, que parece niño, entonces ustedes me reciben a mí. Y si me reciben a mí, ustedes reciben al que me envió. Es una lección poderosa para nosotros. Muy, muy, muy poderosa. A mí me recibe. Esa palabrita que dijo Jesús ahí, esa frase, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, es tan poderosa. Tan poderosa. Porque eso significa que nosotros tratamos a Jesús como nosotros tratamos a nuestros hermanos. Si tú lo recibes a Él, me recibes a mí. Jesús hace un paralelo entre la vida de ellos y su propia persona, porque las personas que son cristianas, las personas que son sus discípulos, llevan su nombre. Si lo recibes bien a Él, me recibes bien a mí. Si lo recibes mal a Él, o si no lo recibes, a mí tampoco me recibes. Mira lo que dice Mateo 18. ¿Puedes ir a Mateo 18, por favor? Mateo 18. Déjame lo busco. Mateo 18 del versículo 3. Y voy a tomar algunas cosas desde el 3 hasta el 14. Mira lo que dice. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, si tú no te vuelves como ellos, dependientes, sin confianza en tus obras, sin confianza en tus logros o en tu ministerio, en la que haces aquí en la iglesia, si tú no te vuelves una persona débil, si tú no confías solamente en la obra de Cristo para tu salvación, entonces tú no entrarás en el reino de los cielos. No va a pasar. Así que cualquiera que se humille como este niño, dice Jesús en el versículo 4, es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, nuevamente dice, a mí me recibe. Pero mira lo que viene después. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. ¿Ves por qué digo que es un discípulo del que Jesús está hablando? No está hablando de niños pequeños, sino de discípulos. Escucha otra vez. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera colgarse al cuello una piedra de molino de asno que se hundiese en lo profundo del mar. Si nosotros llegásemos a hacer tropezar a uno de esos pequeños, mejor sería tomar una piedrota de este pelo, una piedra grandísima, amarrarnos al cuello y hundirnos y tener una muerte horrible, ahogándonos en el fondo del mar. Lo que debemos de aprender de esto es que nosotros debemos de tener cuidado en cómo tratamos a otros cristianos. Tal vez tú podrías pensar y tratar de justificar tu indiferencia con otros cristianos diciendo, bueno, yo no los trato mal. Bueno, pero los ignoras, no te importan y no les sirves. Entonces, como si eso no es tratar mal, entonces ¿qué es? Hay que tener mucho cuidado con cómo tratamos a los hijos de Dios, porque es el reflejo de la manera en la cual nosotros tratamos a Cristo también. Nosotros servimos a Cristo a través de servir a los hermanos, y nosotros honramos a Cristo a través de nuestro servicio a los hermanos. Mira lo que sigue diciendo Mateo ahí en el versículo 18, pero ahora mira el versículo 10. Dice,
Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. No lo menosprecies, no le restes valor. Porque les digo que a sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Esto qué significa? La Biblia dice en Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores de los santos. Los ángeles siempre están viendo el rostro de Dios. ¿Y sabes qué? Dios está atento en la manera en la cual nosotros tratamos a sus hijos. Así que Dios puede enviar a sus ángeles a cuidar a uno de sus niños que está siendo maltratado. Déjame decírtelo de otra manera. El cielo entero ve la manera en la que tú tratas a otros cristianos. Él está viendo. Dios está viendo y los ángeles ven el rostro de Dios. Cada creyente lleva el nombre de Cristo en él. Cada creyente lleva el nombre de Cristo en él, así que trátalo con cuidado. El orgullo, entonces, como nosotros podemos ver en los discípulos, lo que crea son divisiones. El orgullo no te hace honorable. El orgullo ofende profundamente al Señor. Qué importante es esta lección para nuestra pequeña iglesia. Y se los digo porque desde ahora el Señor en su voluntad nos enseña a nosotros a ser humildes de manera que nosotros aprendamos y podamos modelar a aquellos que están por venir cómo debemos tratar a los demás. Filipenses dice que debemos de tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. Nosotros podemos modelar esto. Y no importa si nuestro grupito es grande o pequeño. El grupito de los 12 es muy reducido en comparación al mundo. Nosotros también somos poquitos, pero tenemos la responsabilidad de modelar humildad para con otros. Así que Jesús les dice esto a sus discípulos. Vamos a regresar a nuestro pasaje en Marcos. Lo leeré una vez más para poder transicionar al versículo 38. Dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y luego, Juan, cuando Jesús acaba de decir esto, le responde a Jesús diciéndole: Maestro, nosotros hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. La conciencia de Juan empieza ahí a hacerle ruido y él dice: sí, Señor, sí, cierto. O sea, te tienen que recibir a ti. Y si no te reciben a ti, entonces no. Y por eso nosotros vimos a un hombre que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque él no viene con nosotros. Vaya manera de arreglar las cosas, Juan. Cerrando tu grupo siendo exclusivista. El Señor Jesús está hablando acerca de humildad y lo que tú haces es hacer de tu grupo un grupito de élite donde nada más ustedes deben de estar. Se lo prohibiste. Algo que quiero que noten de esto es la respuesta del Señor Jesús, porque Él no condena al hombre, sino que valida sus acciones. Yo, confiando en esto, puedo ver entonces que este hombre que echaba fuera demonios es un discípulo verdadero. Mira cómo Jesús no lo condena. Jesús dice: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, Él no está peleando contra ustedes. Él está haciendo lo mismo que ustedes. No se lo impidan. Juan había metido la pata muy feo aquí desde mi punto de vista. Pero yo creo que también, como dije anteriormente, todos nosotros necesitamos aprender más sobre la humildad. Necesitamos aprender más sobre la humildad. Jesús está diciendo que no hay competencia entre creyentes. Él está haciendo algo por el reino, tú también. ¿Por qué se lo prohíbes? ¿Cuál es el punto? No hay como que tenga uno más puntos y otro menos puntos. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. Y él dijo a sus
hermanos, en Filipenses 1:12. Él les cuenta una historia muy interesante, porque él les está diciendo que a pesar de que él está en problemas, ha habido muchas personas que empiezan a predicar el evangelio. Unas personas, como el apóstol Pablo está en prisión, empiezan a echarle tierra y a hablar mal de Pablo predicando el evangelio. Y otras personas, viendo que Pablo está en la cárcel, todavía con más denuedo y con más amor, predican el evangelio porque Pablo está encerrado. Pero el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? No me importa. No me importa si es por envidia o si es por amor. Cristo está siendo predicado y yo estoy feliz con eso. De verdad, no hay competencia entre creyentes. El apóstol Pablo entiende bien estas cosas. El versículo 41 de Marcos sigue avanzando y mira lo que dice: y cualquiera que les diera un vaso de agua en mi nombre. Si hay alguien que te da un vaso de agua en mi nombre, porque eres de Cristo, les digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. Los discípulos estaban pensando en el pago, ellos estaban pensando en el honor. ¿Qué voy a tener yo? Yo quiero ser el primero, porque yo he trabajado mucho, porque yo hago más. Ellos estaban peleándose, compitiendo. Y Jesús les está diciendo, mira, el orgullo nunca te va a dar lo que tú deseas. El orgullo nunca te va a dar la honra que tú quieres. La humildad sí. Y no importa si es un vaso de agua, no importa si es el servicio más humilde de todos, tú no perderás tu recompensa si lo haces por amor a tus hermanos que llevan mi nombre en ellos. Un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo. Me recuerda mucho a lo que dice 1 Corintios 13, porque un vaso de agua dado en amor vale mucho más que si yo hablase el lenguaje de los ángeles, o que si yo profetizara, o que si yo entendiera todos los misterios y toda la ciencia, o que si yo tuviera toda la fe de modo que yo trasladase a los montes. Un vaso de agua vale mucho más que si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Un vaso de agua dado en amor a los hermanos porque pertenecen a Cristo vale mucho más que yo entregando mi cuerpo para ser quemado. Porque Pablo dice que incluso si yo hiciera todas las cosas que yo acabo de enlistar y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. La humildad es amable. La humildad nace del amor a aquellos que llevan el nombre de Jesús en ellos. Quiero leerte algo más que el apóstol Pablo dijo en Filipenses. Hace muchos años estaba dando un estudio de Filipenses en la iglesia donde crecí. Y esta parte me vino a la mente nuevamente. Y escucha, no te lo voy a explicar. Nada más quiero que lo escuches, ¿ok? Porque el apóstol Pablo entendió muy bien que el ejemplo de Cristo, quien es el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey del universo, viniendo a morir por nuestros pecados, humillándose, es el mayor motor que nosotros tenemos para servir a los cristianos de la misma manera. Escucha. Ahí estoy en Efesios 2. Filipenses 2. Con razón dije, no, así no dice. Filipenses 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda, ni por vanagloria, que es orgullo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ves? Y luego sigue avanzando el apóstol Pablo y dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio que es un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Ves? El orgullo y el enaltecerte sobre tus hermanos nunca te va a dar honra. Al contrario, te vas a ver como esos niños necios de 10 años viendo quién metió el mejor gol. Yo me pongo a pensar en qué es lo que debió de haber sentido el Señor Jesús. Porque cuando baja del monte de la transfiguración en luz perfecta y en comunión perfecta con Elías y con Moisés, baja y sus discípulos desconfían de sus palabras. Y ahora parece que van a un punto todavía mayor en el que sus discípulos están peleándose por ver quién es el primero. Como dije hace un momento, el Evangelio es lo que a nosotros nos ayuda a vivir y a crecer. Lo dijimos en la escuela dominical. Cuando Jesús empezó a hablar acerca de su muerte en Marcos 10:31, me gusta mucho lo que dice Lucas, porque él dijo: dejen que estas palabras penetren bien en sus oídos. Pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Escúchenlo con atención. Déjenlo que los gringos dicen let it sink it in. Deja que te remoje. Así como pones una esponjita en agua y de repente está así bien llenita de agua. Esa es la idea. Deja que estas palabras que voy a decir penetren bien en tus oídos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y va a morir, pero después va a resucitar. Este ejemplo de humildad y de cómo el tratar con humildad a los hermanos trae honra está perfectamente ilustrado en la humildad de Jesús al morir en la cruz. Perfectamente ilustrado ahí. Entonces, ¿cómo debemos responder tú y yo ahora? Aprender a ser humilde, hermanos, es una de las claves para la santificación. Dijimos que la santificación es este proceso en el cual nosotros nos vamos conformando y creciendo a parecernos a Jesús en nuestro carácter. Aprender a ser humilde es la clave de la santificación, podría yo decirlo. Ser enseñable es una de las grandes evidencias de la humildad. Ser enseñable. Ser humilde, hermanos, es la base de lo que significa ser cristiano. Ahora, yo quiero poner aquí una advertencia. Porque, mira, si tú estás pensando o si tú piensas, yo soy bastante humilde. Yo creo que ya no. Yo creo que ya no. Si tú dices, sí, yo creo que sí, yo soy una persona bien humilde. No. Las personas humildes no piensan mucho de sí mismas. Pero si tú te ves con dolor y dices, yo soy tan orgulloso, estoy tan mal en tantas cosas, bueno, pues hay esperanza de que llegues a ser verdaderamente humilde. La palabra de Dios exalta la humildad de una manera interesante. Isaías 66 del 1 al 2 dice
que Dios está en su santo templo y que no hay nada de que lo pueda contener, que Él es el Rey del universo. Y después Él dice: yo miraré al que es humilde y tiembla ante mi palabra. Miqueas 6:8 pregunta: ¿qué requiere el Señor de ti? Sino que andes humildemente ante tu Dios. Es lo único que quiere. Efesios 4:2 dice: anden como es digno de la vocación con la que ustedes fueron llamados, con humildad. Con humildad. Colosenses 3:12 dice: vístanse como escogidos de Dios, llenos de toda humildad. Jesús, como leímos en en Filipenses 2, se despojó a sí mismo. Él siendo Dios, se despojó de su gloria y renunció a todos sus derechos con tal de venir a servir a hombres pecadores y cargar sobre sí mismo la ira de Dios para pagar el rescate por sus almas, para que ellos pudieran no morir y ser liberados. Los seguidores de Jesús, por su obra en nuestro corazón, también debemos de aprender a ser humildes. Ahora yo quisiera preguntarte lo siguiente: ¿qué tan cómodo te sientes siendo el último? ¿Qué tan cómodo te sientes siendo el último? El de menos reputación, al que nadie quiere. ¿Cómo te sientes con esas cosas? ¿En qué áreas de tu vida tú quieres ser el primero? Ser respetado, ser admirado, ser aplaudido, que te den una palmadita en la espalda, así como los fariseos que se sentaban a orar muchísimo para que todos dijeran: mira qué bonito ora ese amigo. ¿Cómo el ejemplo de Jesús moldea en tu vida diaria la manera en la que tú tratas a otros? Si no lo moldea para nada, arrepiéntete, porque Él, siendo Dios, fue humilde, sirviendo a los que no merecían ser servidos. ¿Recuerdas la última cena? ¿Saben el relato de la última cena? La cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de morir. Les prestaron un cuarto, y la tarea del esclavo más bajo de esa casa era ponerse una toalla en la cintura y pasar con una tinajita y lavar los pies de todos. Como no había esclavo, mucho menos esclavo el más bajo de todos, Jesús se puso de pie, tomó la toalla, se la amarró en la cintura, tomó la tinaja y lavó los pies de todos. Y Él dijo: ustedes dicen que yo soy el maestro y están en lo correcto porque lo soy. Pero más adelante en su plática, Él agrega: ustedes deben de hacer lo mismo que yo estoy haciendo unos con otros. Lavar los pies es feo. Exacto. Antes no usaban zapatos cerrados como nosotros, o por lo menos ahí no. En la tierra de Jesús había mucho ganado. Y los que hemos crecido cerca de ganado, donde hay tierra, sabemos que los pies se ensucian de maneras muy feas. Jesús dijo: hagan esto los unos con los otros. Así que nosotros somos llamados a imitar la humildad de Jesús. Déjame seguir avanzando con esto y analizando nuestro corazón. ¿Qué tan abierto eres a la crítica? Que te digan: oye, es que sí estás mal. ¿Cómo que te molestas? Vamos a pensarlo cada uno de nosotros. Y yo creo que este es un tiempo en el que nosotros deberíamos de poner estas cosas delante de Dios y analizarlas, y no nada más verlas, sino observarlas con el ánimo de crecer en santidad. ¿Qué tanto te molesta sacrificar tus deseos por servir a alguien más?
Es una de las cosas que a mí me molesta mucho. Todos necesitamos seguir creciendo. A veces cuando yo ya estoy así que... A veces yo en lo personal soy así como que, ok, voy a hacerlo, pero llega un punto en el que digo, ya, ya estuvo. ¿De qué maneras prácticas podrías mostrar amabilidad y amor a tus hermanos? Aquí en la iglesia. ¿De qué manera tú podrías mostrar humildad? Ahora, ¿cómo el Evangelio puede ayudarte a considerar a los demás como superiores a ti mismo? ¿Cómo la verdad de que Jesús, el Hijo de Dios, quien es digno de ser amado y quien desde el inicio de la eternidad fue alabado con alabanza perfecta por millares de ángeles, vino a servir a pecadores malvados y a morir por ellos en la cruz, siendo escupido en la cara y burlándose de él incluso cuando estaba luchando por respirar? Y él estaba pidiendo perdón por aquellos que se burlaban de él. Él hizo todo. Él dijo, consumado es, ya acabe. Ellos, yo he pagado el justo precio por la salvación de ellos. ¿Cómo el ejemplo de Jesús puede ayudarte a servir a los demás con humildad? Puede. ¿Por qué no oramos? Señor, una vez más estamos tan agradecidos por tu palabra y porque tu palabra de verdad perfora nuestras almas y llega hasta lo más profundo de nosotros. Señor, no nada más vivimos en un mundo que ama el orgullo. Nosotros somos orgullosos y nosotros lo amamos también, hasta cierto punto, todos nosotros. ¿Cuánto necesitamos tu ayuda? Yo te doy tantas gracias por la vida de los apóstoles, porque en sus fallas yo puedo ver las mías. Pero también te doy tantas gracias por tu paciencia, porque en la paciencia que tuviste para con ellos, tú que nunca cambias y que no hay en ti ni siquiera una sombra de variación, sigues siendo paciente conmigo, que sigo siendo reacio y terco. Señor, te amamos y agradecemos tanto tu sacrificio en la cruz, de verdad que sí, lo agradecemos tanto. Agradecemos tanto la humillación a la que estuviste dispuesto a pasar para que nosotros, Señor, pudiéramos estar contigo y disfrutar de la inmensa bendición de tu presencia. Ahora, Señor, por favor, ayúdanos a humillarnos bajo tu poderosa mano, para que tú a tu tiempo nos exaltes y, Señor, lo hagas cuando tú creas que es conveniente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.